ganas de Sí, participar. obvio. Bueno, Pablo, primero te saludo desde Buenos Aires. Gustavo Noriega es mi nombre. Soy un fan, por decirlo de una manera un poco frívola, de todo este episodio. He consumido todo. En su momento, cuando salió La Sociedad de la Nieve, lo leí. Me pareció un libro increíblemente conmovedor. Y que además le daba voces a todos. Me parece que apareció en un momento en que todos los muchachos querían hablar. Me gustaría preguntarte primero eso, Pablo. ¿Qué fue lo que había que aportar en el momento que hiciste La Sociedad de la Nieve, que hasta ese momento una historia tan conocida no se sabía? Primero, Gustavo, sé quién sos, es un gusto. Gracias. Te presentaste con apellido y todo. Lo que faltaba, desde mi punto de vista, era la cercanía, o sea, las entrelíneas, la gente que se moldea junta, la que se cría y tiene memorias compartidas. El diálogo es diferente. Te abrís más, tenés confianza, sabes que el otro no te puede fallar, es impensable. Yo creo que lo que faltaba fundamentalmente era, desde mi punto de vista, era abarcar a todos, que no fuera contado desde afuera, que fuera no tanto qué pasó, sino qué nos pasó. Claro. Y que incluyera, como tú lo acabas de decir, a los chicos que no tienen voz y que yo los conocí desde que tienen 5 o 6 años y se murieron jovencitos, se murieron a los 20 o a los 22 o los 24, vivieron muy poco tiempo y somos muy pocos los que lo conocimos en ese periodo de los años 50 y 60 y sí, los primeros dos del 70, la década del 70. Entonces ahí sí me generaba una suerte de compromiso de quién otro, en el colegio que yo iba, que era el Stella Maris, que es de los Christian Brothers, que son unos hermanos irlandeses, es un equivalente al Newman, pero es mucho más pequeño, son irlandeses, no son británicos. Era un colegio solo de varones, no había quien escribiera, no era del todo bien visto, para decirlo de esta manera. A mí me permitían que escribiera porque a la vez jugaba al rugby, si no. Entonces, ¿quién otro no tiene sustituto? Yo por eso a veces digo, no hay ningún mérito en haber hecho el libro porque no tenía otra persona que lo hiciera. Y eso también te da un compromiso. ¿Quién otro va a escribir y a ponerle el nombre a estos chiquilines? Que esto parece una cosa pequeña, es una historia de 45 personas perdidas en los Andes, pero es simbólico. Por eso que repercute ese tsunami que produjo la película, porque cada uno tiene algo equivalente. Esto es desmesurado, es exorbitante, es como un lente de aumento, pero cada uno tiene esto, está viviendo esto mismo que estoy contándote, Gustavo. Entonces, lo que yo sentía que faltaba era la visión desde la cercanía, la visión del conjunto, la visión de la sociedad que ellos crearon, que no estaba contada, que creaba una sociedad absolutamente contraintuitiva, contraria a lo que dicen todas las ficciones apocalípticas, de las cuales me harté de leer desde que tengo 18 años. Todas las ficciones que se crean y que el hombre enfrenta una adversidad o queda en una isla desierta o como el Señor de las Moscas, claro. Lo que surge es la bestia humana, la jauría, lo que dice Thomas Hobbes, ¿viste? El hombre como lobo del hombre. Pero yo desde que tengo 22 años, desde que los chicos regresaron y me contaron, dijo, pero esto es lo contrario. Y esta ventana, esta especie de reivindicación con el ser humano, ¿quién la va a contar? A mí me impresiona mucho eso. Gustavo Noriega. Sí, me impresiona mucho eso porque, digo, como lector que fui en su momento del Señor de las Moscas, o cualquier libro de apocalipsis que la sociedad se rearma, todos los autores de ficciones imaginan grupos enfrentados, siempre, desde Stephen King. La distopía, lo contrario de la utopía. Sí. Y esto, incluso acá también, esta historia es otra, ¿no? Interrumpa, acá también hay enfrentamientos, pero otro tipo de enfrentamientos y pacíficos, o sea, claro. Dentro de los enfrentamientos que tuvieron durante el lapso de tiempo que estaban ahí, había diferencias de pensamientos o diferencias de opiniones, dicho esto, cuando deciden empezar a alimentarse porque ya no tenían opción. Cuando otro no quería alimentarse, no es que era una guerra o era una matanza, todo lo contrario, era una comunicación como
demasiado pacífica para la situación que estaban viviendo, digo. Porque era el diálogo. Lo que Sí. había volvemos a la polis, es el diálogo. Lo que pasa es que había que abandonar a una sociedad, que es la sociedad nuestra, la sociedad del llano, Sí. o la sociedad civilizada, y crear una nueva, donde lo prioritario es el herido, lo primero que hacen es abrazarse, y lo segundo que es a ver si alguno conoce un ejemplo de generosidad tal en la historia de la humanidad, donde existen 16 vivos porque hay 29 muertos, porque hicieron un pacto, y ese pacto está documentado en una carta, no es una racionalización posterior, porque sería muy fácil decir, 51 años después yo romantizo y hablo de que se hizo un pacto y que se dieron la mano y se abrazaron. No, está contada en una carta de uno de los chicos que murió, o sea, eso no es, tiene la veracidad mayor de decir, imagínense en el estado de conciencia, en el plano de conciencia en que estaban, en esa sociedad que estaba en construcción, donde yo digo, si yo muero, gustoso te daría a ti, Sarita, o a ti, Gustavo, mi cuerpo para que tú continúes con la bandera de la vida, atravieses la montaña y llegues a mi casa para contar qué sucedió. Yo pregunto, ¿en qué circunstancias se ve un ejemplo de generosidad de ese tipo? Y esa es la ventana donde uno se reconcilia con el ser humano. Lo que decía Gustavo, pero yo me harté, Gustavo, de leer Mad Max, todas las versiones. Sí, todos son... El ser humano, en el fondo, pero lo que quiere decir esas distopías, lo que significan es que en el fondo el ser humano lo que tiene es maldad. Claro. Y que está temperada por la sociedad. La sociedad lo que hace es limar las asperezas para que no surja la jauría. Uh-huh. Eso es lo que soslayan todas las ficciones apocalípticas. Pero yo desde que tengo 22 años sé que eso es mentira. Claro, lo sabés por la práctica, digamos. Lo sé por la práctica, y aparte, y también lo sé y sin enemigos, o sea, porque en las guerras siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Mi desgracia es por causa de. Acá nadie tiene la culpa de nada, lo cual es la introspección, el ensimismamiento de los chicos en ese diálogo que decía Sarita ahí para construir otra sociedad, es mucho más profundo, porque no tenés a nadie a quien echarle la culpa. Tenés que solucionarlo tú y no tenés a nadie más. Y la solución que encuentras es la entrega. La única solución que encuentran es la generosidad. Los salva ser generosos. Claro. ¿Y qué sintieron ustedes como amigos cuando les informan que hay sobrevivientes después de tanto tiempo? O sea, ¿cómo fue la reacción de todas las personas que por ahí estaban en este limbo que vos nombraste antes? Y Perdón. Se nos ahoga Sí, Sarita Huerten en vivo. Un vasito de agua. Sí, perdón. Es que me emocioné y bueno. Digo, ¿cómo reaccionaron ustedes con esta información? Es romper otro paradigma. El paradigma es, tú te pones triste o te pones contento, te alegrás o te entristeces, llorás o te alegrás. Acá era llantos, porque había 29, o sea, en la lista, sí, y te alegrabas, y cuando termina la lista te faltaban los dedos, porque yo estaba contando, me recuerdo la escena, estaba en mi dormitorio, en mi cama, mirando por una ventana, tenía unas hortensias afuera de la ventana, y estaba contando con las manos, y había llegado a 16, pero me faltaban manos porque Claro. me faltaban inmortales. Entonces, rompés los paradigmas del éxito y el fracaso, van juntos, la vida y la muerte van juntos, rompés el paradigma de la alegría y la tristeza como estados antagónicos, porque yo estaba feliz y estaba más triste que nunca. Claro. Entonces, yo creo que esto nos enseña a romper toda la profecía autocumplida, se rompe. Yo pongo mucho el ejemplo de, uno de ellos es Roberto Canessa, que se dedica como médico a tratar niños. Yo hice un libro con él que se llama Tenía que sobrevivir. Sí. Se dedica a tratar niños con cardiopatías congénitas. O sea, él trata niños que están decretados muertos. Igual que a ellos les sucedió en el año 72. Claro. Es el rescatista. Entonces yo hablo después, en ese libro entrevisté muchísimas madres, y muchas de los niños, esos murieron. Y entonces yo digo, ¿para qué fracaso? Porque yo me enamoraba de esos niños con las historias. Murieron a los 4 o 5 años, y las madres me decían, no te equivocas, tenés que romper tus esquemas, tu esquema de éxito y fracaso. Está equivocado. Le robamos 5 años a la muerte, le robamos 4 años a la muerte. Entonces, estamos poniendo todos ejemplos desmesurados. En los Andes, los pacientes de Roberto Canessa, que te digo que es uno de los sobrevivientes, Sí, que creo sí. que ejemplifica muy bien lo que estamos hablando. Entonces, esto es romper paradigmas. Y creo que ahí está la pregunta primera: ¿por qué se produce el tsunami? Porque yo creo que la gente está un poco cansada de paradigmas que son falsos,
que simplemente es mirarlos de otro ángulo. Viste que esta misma historia, este estudio acá, depende del ángulo en que lo enfoques, qué es lo que ves. Bueno, vamos a buscar enfoques nuevos, enfoques abarcativos, que no tengamos miedo de lo que normalmente esas puertas que dejamos entornadas, ¿viste? Yo creo que esta película y esta historia lo que nos da coraje para abrir las puertas entornadas que tenemos todos en nuestras vidas, por eso que digo que esto, cada uno lo asume, esa especie de antorcha que ellos encendieron en los Andes en el 72 y Pablo, continúa y la pasa al otro. Dime, Gustavo. Quería saber si te acordás cómo fue exactamente el momento en que te reencontraste con Nando. Porque vos tenés tu experiencia personal también, ¿no? Como amigo. ¿Cuánto tiempo fue después de la vuelta de ellos, de la conferencia de prensa? Me gustaría tu vivencia personal de ese momento. Sí, está interesante la pregunta. Por supuesto, es todo diferente de como lo preveías. Nando llegó después, llegó 5 días después. Yo fui con unos amigos a la casa, había mucha gente, y lo que más recuerdo después del abrazo es que, digo, esto es, nunca lo conté, no sé, yo lo he hablado mucho con Nando esto. Lo primero que Nando hace, que yo con otros amigos quedamos atónitos, él tenía una moto, y él toma la moto y vivía en una casa en Punta Gorda, iba con esa moto, recién llegado, a todo lo que da hasta el final de la calle y vuelve, hasta el final de la calle y vuelve, hata el final de la calle y vuelve. Esa fue la primera la llegada de Nando. ¿Y él lo explicó eso? ¿Por qué hacía eso? Yo lo he hablado con él y dice, es como una especie de adrenalina, claro, una explosión de adrenalina, no sé, yo no quiero interpretar, yo te digo lo que sucedió porque yo estaba ahí. Claro. Y lo he hablado con mis amigos. Digo, y Nando creo que como todos ellos, porque todos te dicen sí que en esas circunstancias se produce un trauma, pero el trauma requiere el hecho físico, que es el accidente, la peripecia de 32 días, pero después requiere el hecho ese de que eso no lo puedas, que lo tengas que bloquear. El trauma es eso, el hecho físico, y que lo bloquees, porque si no lo bloqueas no hay trauma. Y yo no veo que Nando en lo más mínimo mantenga un trauma, hizo una vida... Al contrario, como él dice, eso lo dice él siempre. El padre lo que le dice es: no pierdas la segunda etapa de la vida, la segunda alternativa de vida que te queda. Ya perdiste, claro. Perdimos todos una, que no pierdas la segunda. Pero eso es un tema para hablarlo con él. Yo digo lo objetivamente, y por eso digo, desde ese momento yo me di cuenta que todo era diferente de como uno lo imaginaba. Yo jamás imaginé que después de salvarte la vida durante tantas veces, porque además se la salvó en el helicóptero, que perfectamente podía haber caído en el de rescate, como todos dijeron en la historia de la aviación chilena, que fue el más peligroso de la historia de Chile, y que viene y agarra una moto y en esa explosión, claro, va a toda velocidad, claro. Y nosotros queríamos calmarlo. Calmarlo, no, pero no porque él hacía lo que quiere, siempre le gustó la velocidad y el vértigo. Tiene un programa que se llama Vértigo hace 40 años, pero no, yo lo observamos anonadados y dándonos cuenta que había pasado algo que no sabíamos lo que era. Claramente desde ese momento dije, no, esto es muy difícil evaluarlo con las palabras de antes. Por eso yo decía, se rompen todos los paradigmas, y el paradigma sí, hasta creo que hasta palabras nuevas se tenían que haber creado. Y yo te hago una pregunta más como para cerrar, porque obviamente tenemos que terminar el programa. Cuando te empiezan a contar los relatos de los hechos sucedidos durante la estadía que tuvieron una vez que caen, y cuando empiezan a contarte, por ejemplo, el momento en que empiezan a alimentarse, ¿cómo lo viviste vos? Porque es muy difícil también la situación que ellos, obviamente era la única alternativa que tenían, pero como yo leí en entrevistas tuyas, si vos lees medios chilenos, hablaban de canibalismo, hablaban de situaciones extremas que no se comparan con la situación que realmente se vivió. Digo, ¿cómo lo tomaste vos personalmente cuando supiste cómo hicieron para sobrevivir? Esto es totalmente subjetivo. Sí. Yo en ese limbo que hablaba hoy Sarita y Gustavo, en ese limbo que yo estaba, lo que decíamos con nuestros amigos es: algo están haciendo. Y bueno, cuando llegaron y nos contaron, sí, estaban haciendo algo disruptivo, como era antes de que existiera el concepto de donación de órganos. Estaban haciendo lo que después fue el concepto de vivo en otro. Claro. A mí me pareció, esto también es subjetivo, porque también estaban mis amigos que murieron, o los hermanos de los que los seguía viendo yo. Bueno, de hecho, Nando, en una de las últimas partes de la película, cuando él se va, los abrazas, le dicen: pueden disponer del cuerpo de mi madre y de mi hermana también para sobrevivir.
Yo lo viví cuando me lo relataban con absoluta naturalidad. Me parecía que no solo que no había otra alternativa, que eran estos mismos chicos que nosotros imaginábamos que algo estaban haciendo, si estaban perfectos, estaban encaminados. Esa era la solución, y particularmente me di cuenta que hacían honor a lo que eran estos chicos tan íntegros, de que se habían dado, ofrecido sus cuerpos en vida. Ese concepto no me sorprendió. Me parecía, son los mismos chicos con los que me moldeé desde que tengo 5 años. Bueno, Pablo, yo te agradezco muchísimo, Gustavo seguro también te agradece un montón. Claro que sí. Impresionante el libro, la película, todo lo que se produjo a raíz de, este estreno. Y realmente es una historia que, si bien todos sabemos, porque de algún punto todos estamos informados y sabemos, creo que lo que generó este libro y esta película es eso, la cercanía, la sensación de poder entender y poder meterte en la situación para tomar las decisiones que tomaron en el momento que las tomaron, y que por ahí, de hecho, yo leí también muchas entrevistas tuyas en donde vos decías, esto no es un remake de Viven, esto no tiene nada que ver con la otra película, porque esa película se hizo a los pocos años realmente de la tragedia, y hoy en día, después de muchísimos más años, es como que uno puede ver las cosas también de otra manera y con otra información. Incluso también los protagonistas que sobrevivieron tienen la capacidad para poder hablar de otra forma de lo que les pasó. Así que yo te agradezco muchísimo. También soy fan, así que desde ya, gracias por haber venido a compartir este tiempo con nosotros en el Observador 107.9. Un placer. Solo te digo, creo que tiene que pasar mucho tiempo para que podamos decir tan abiertamente esa consigna: hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Claro. Eso yo no sé si se podía hacer hace un poquito de tiempo. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a un tema y volvemos.